Pero si algo también caracteriza esta enfermedad es de que la defensa abdominal o los signos de resistencia abdominal solo se encuentran en el 50% de los pacientes. De cada 2 pacientes, uno de ellos va a tener resistencia abdominal. ¿Y cómo es la resistencia abdominal? Es aquella que presenta el signo de rebote positivo o el signo de Bloomberg, que comúnmente primero fue descrito para demostrar como un signo propio de la apendicitis aguda, y ahora el Bloomberg es nada más que el signo de rebote positivo presente en cualquier cuadrante del abdomen y que es característico de la defensa abdominal. El fluido ascítico, para que exista, no debe ser menor de 250, porque si no vamos a entrar dentro ya del volumen que más o menos aproximadamente presenta el peritoneo en condiciones normales. Tiene que ser un volumen abundante, y lo que sí vamos a tener como dato característico de encontrar es de que este fluido va a tener la presencia de más de 250 polimorfonucleares por milímetro cúbico. Les hablaba y decíamos un principio que la peritonitis primaria o espontánea es exclusivamente en pacientes con ascitis. Es la condición per se que debe tener todo paciente para que hablemos de este tipo de peritonitis. Puede ser secundaria a una disfunción hepática, un síndrome nefrótico, un lupus o una nefritis lúpica, etc. ¿Cuáles son los mecanismos que van a desarrollar y que se presenten la infección a nivel de la cavidad abdominal? Uno es la llamada traslocación, que es nada más que el paso de las bacterias dentro del lumen intestinal sin que medie una lesión o solución de continuidad en el intestino. Van migrando a través de todas las capas y llegando hacia la cavidad peritoneal. Y otro es a través de la bacteremia, que es la presencia de bacterias en sangre arterial o venosa de tipo periférico, que llevan la presencia de estas hacia el peritoneo. Otra de las grandes características de la peritonitis bacteriana espontánea y que me gustaría que tengan y tomen en cuenta es de que siempre es monobacteriana la causa etiológica o la microbiología. Monobacteriana porque solo está presente una bacteria. Puede deberse una peritonitis por E. coli, que son en el 50%, también otro germen que se ha hallado en los cultivos y está presente, el Streptococcus pneumoniae, otros tipos de estreptococos, la Klebsiella, los anaerobios. Esta bacteriemia es documentada en el 50% de los casos, y existen también presencia de anaerobios que ya no son monobacterianos. Los aerobios son los monobacterianos, los anaerobios es polimicrobiana. Es muy difícil de documentar esta causa etiológica, porque no se olviden ustedes de que los cultivos para gérmenes anaerobios son especiales y desde la toma de muestra es muy dificultosa. Nuestro medio, por lo menos acá en Cochabamba y que yo sepa también un poco a nivel nacional, es muy difícil obtener eso. Acuérdense, etiología monobacteriana para la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué clínica encontrarán ustedes? Un dolor abdominal que va a ser muy larvado, muy difícil a veces de diagnosticar, porque va a tener ausencia o mínimo dolor a nivel del abdomen. La fiebre va a estar, ya hemos visto, presente en el 80%, va a haber un 30 o un 20% de asintomáticos y solo un 50% de signos de irritación peritoneal o de Bloomberg positivo. ¿Cómo entonces se podrá llegar a un diagnóstico y hablar de esta enfermedad? Aquí ya ingresan lo que se denomina los exámenes auxiliares y que viene a ser el laboratorio. Primera instancia, se debe tener un alto índice de sospecha en todos aquellos pacientes que cursan con ascitis, sea por función renal o hepática deteriorada. Realizar una paracentesis y someter el estudio o el líquido peritoneal a un estudio citoquímico y bacteriológico. Bacteriológico para
lograr identificar qué germen está presente y está infectando, y el citoquímico que frecuentemente nos va a indicar que ya no se trata de un trasudado, sino más bien de un exudado. La presencia de polimorfonucleares de mayores a 250 siempre va a sugerir una peritonitis bacteriana espontánea, y se menciona en muchos de los artículos científicos de que cuando el número es mayor a los 500, ahí se debe pensar en el uso de antimicrobianos. El diagnóstico entonces, por lo tanto, va a ser de exclusión en aquellos que no tengan ascitis y de inclusión en los pacientes que cursen con esta enfermedad. Su tasa de mortalidad es alta, pero otra de las características que debe llevar para conocer y diferenciar para ustedes es de que se trata de una de las pocas, probablemente la única peritonitis que puede ser tratada médicamente y no quirúrgicamente. Les decía que el tratamiento es médico porque el uso de antibióticos de amplio espectro, como las cefalosporinas, o los carbapenémicos, son los que más se utilizan en el tratamiento de esta enfermedad. Solo la parte quirúrgica podría tener su papel de tratamiento cuando las colecciones líquidas infectadas se encapsulan y producen abscesos bien localizados. Hay, ya sea por vía percutánea o por vía abierta o por vía laparoscópica, se podría ayudar. Pero el principal mensaje que ustedes deben conocer es de que la peritonitis bacteriana espontánea en su tratamiento es principalmente médico y no quirúrgico. La mala novedad o la mala noticia es de que al haber y va a persistir la ascitis, su recurrencia es mayor del 50%. Por lo tanto, se debe comunicar siempre al paciente y a los familiares de que el tratar esta enfermedad no necesariamente significa su curación y ausencia en el futuro, sino de que hay una probabilidad del 50% de que se presente en el lapso de algunos meses. De ahí que, ¿qué se aconseja entonces? La mejor forma de prevenir es utilizar la profilaxis antibiótica en aquellos pacientes que cursan con ascitis y que están hospitalizados y tengan un alto riesgo de presentar esta enfermedad. No se da en todos los pacientes con ascitis. La peritonitis secundaria, que ya ustedes su mismo nombre le está diciendo de qué se trata, es secundaria porque va a existir una historia de contaminación del espacio peritoneal, generalmente por gérmenes o microorganismos gastrointestinales o geniturinarios. Pero la llegada para producir esta inflamación del peritoneo siempre va a mediar entre ellos una solución, continuidad, una perforación que lleven los gérmenes del tubo digestivo del aparato genitourinario hacia el peritoneo. A diferencia del anterior, que era solo por traslocación o bacteremia, aquí sí debe haber una lesión perforativa en cualquiera de los segmentos. Como toda peritonitis que ustedes ya las han debido ver en alguna ocasión, y los síntomas van a ser muy severos y van a estar presentes en casi todos los pacientes. Por lo tanto, encontraremos un dolor abdominal, náuseas, vómitos como signos inespecíficos, la fiebre que va a estar presente en todos ellos, y la flexión de rodillas sobre la cadera es nada más que una medida de relajación del músculo psoas para evitar, cuando el peritoneo está inflamado, mayor dolor en el paciente. Es por eso de que el abdomen del sujeto que cursa con una peritonitis es un abdomen en tabla, cuando ya está severamente evolucionado, es un abdomen rígido que no quiere realizar ningún tipo de movimiento el paciente porque le produce dolor y va a estar en una posición flexionada para disminuir la intensidad de esa molestia. Los signos de rebote desde ya estarán presentes en todos, y algunos otros signos que nos indican de que el paciente ya no solo podría estar
con una inflamación a ese nivel, sino también cursando con cierto grado de sepsis o yendo al shock séptico, como son la taquicardia, la hipotensión, el shock cuando ya hay una inestabilidad hemodinámica y no se puede subir aún con el uso de dopaminérgicos. Los exámenes de laboratorio obviamente nos indicarán de que existe una leucocitosis, pero lo que siempre he indicado a mis estudiantes en las ocasiones que hemos pasado prácticas es de que la leucocitosis, que es nada más la elevación de los glóbulos blancos por encima de los 11.000, no es una indicación per se de una infección. Tiene que existir no solo acompañando a un aumento de los glóbulos blancos, un aumento de los neutrófilos, pero a su vez lo que certifica recién en un examen laboratorial datos de una infección son la aparición de formas jóvenes como son los glóbulos blancos inmaduros y que son los que dan la llamada desviación a la izquierda. O sea, en otros términos, son la presencia de callados los que nos van a determinar y certificar laboratorialmente de que existe una infección. Su causa epidemiológica va a ser distinta porque aquí necesariamente al haber contaminación por gérmenes del tubo intestinal o genitourinario, se presenta y se observa en los cuadros más comunes de abdomen agudo de tipo inflamatorio, como es una apendicitis, una diverticulitis, colecistitis, una úlcera péptica perforada, dehiscencia de anastomos postquirúrgicas, etc. Toda fuga de contenido hacia la cavidad abdominal con la presencia de gérmenes determina la aparición y presencia de una peritonitis secundaria. Los abscesos son el punto inicial de una infección cuando está bien localizada. Pueden extenderse no solo desde su foco inicial, sino hasta los espacios subdiafragmáticos o subhepáticos, donde ahí encontraremos datos de una peritonitis generalizada. Saben ustedes, y hablamos el día de ayer, de que pueden ser las inflamaciones del peritoneo localizadas y generalizadas. En las secundarias, frecuentemente son generalizadas con la presencia de múltiples abscesos tabicados en la proximidad del órgano perforado por la presencia de los órganos circunvecinos y por el accionar del epiplomo mayor. La diferencia en la secundaria de lo que hemos visto de la espontánea es de que aquí ya no son monobacterianas, son polimicrobianas, tanto aerobias como anaerobias, y los microorganismos que se hallan o que están frecuentes reflejan el segmento intestinal o la víscera hueca que se haya perforada. Ustedes saben por la pasantía que realizan por bacteriología, en la materia de bacteriología, que desde el tubo digestivo, desde el esófago, estómago, hasta llegar hasta el recto, se va incrementando la densidad de microorganismos a medida de que va descendiendo en forma caudal. En el estómago encontramos una baja densidad, pero aumenta más en el intestino delgado. Es más común en el intestino grueso y por último se corona con el recto, donde vamos a encontrar la presencia en el intestino delgado de bacterias o organismos aerobios, pero en el intestino grueso van a predominar ya los anaerobios, entre ellos los bacteroides fragilis, otros tipos de bacteroides como son los Streptococcus, Clostridium, etc. Esta peritonitis secundaria, que es nuevamente una contaminación y inflamación, se ha visto también que en los estudios que la E. coli es responsable por la sepsis y por una mortalidad temprana. Pero a su vez, no es solo la presencia del E. coli la que va a determinar la mortalidad. La acción simultánea de los anaerobios y de los bacteroides tiene un efecto sinérgico
y que van a producir, uno, la aparición de múltiples abscesos y dos, van a determinar de que la infección se extienda y se presente con mayor gravedad. Todo esto mediadas por la cadena y cascada de citoquinas que se desarrolla en las inflamaciones severas. Me están entendiendo y escuchando, ¿no? Estimados estudiantes, ¿están comprendiendo? Si tienen alguna dificultad, me interrumpen. ¿Entendido? ¿Están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Hablamos también de las manifestaciones clínicas, nuevamente, de que encontramos todo. En las difusas pueden cursar con un shock, los abscesos, cuando se localizan, las alteraciones vitales, como indica la diapositiva, pueden ser mínimas y el dolor no va a ser muy bien localizado porque no logran inflamar el peritoneo parietal. En estos casos, los estudios de imagen son los que van a permitir llegar a una apreciación diagnóstica y que no solo van a ser diagnósticos, sino también terapéuticos. Hoy en día, lo que ha cambiado mucho en el aspecto quirúrgico y tratamiento de las enfermedades, se ha visto de que los tratamientos percutáneos o con guía bajo imágenes tomográficas o de resonancia logran a veces mejores resultados que el accionar quirúrgico, sea por vía abierta o laparoscópica. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Es de que hoy las enfermedades no solo se radican en tener un buen diagnóstico clínico, sino que ustedes se deben apoyar siempre con los exámenes de laboratorio y con las imágenes radiológicas. ¿Para qué les servirá? Porque con esto del COVID, ya han debido ustedes escuchar de que los pacientes cursan con muy pocos síntomas, se les están dando de alta y por si acaso a alguien se les ocurre, aunque ya se ha convertido hoy día en una norma, hacen un estudio tomográfico y se ven grandes alteraciones radiológicas con mínimas manifestaciones clínicas. Lo mismo puede ocurrir en las peritonitis. O sea, dar de alta a un paciente que ya está asintomático con signos vitales estables y tenerlo después en el lapso de unas pocas semanas nuevamente retornando y en un peor estado séptico porque se han formado abscesos residuales en los espacios subfrénicos y subhepáticos. Entonces, la consigna que quiero dejarles grabadas a ustedes jóvenes, no puede haber un alta de un paciente que estén en concordancia tres tipos de formas de diagnóstico. Un diagnóstico clínico adecuado, donde se vea que hay ausencia de la enfermedad, un diagnóstico laboratorial que apoye de que no existen signos de infección y un diagnóstico radiológico donde indique que no existen colecciones residuales. Si tratan con esas tres formas al dar de alta a sus pacientes, van a ver de que van a tener los mejores resultados. ¿Qué encontrarán ustedes en los estudios de laboratorio e imagenología? Está mal el título ahí, por favor. Es que en el hemograma completo encontraremos nuevamente signos de infección con presencia de leucocitosis, neutrofilia y callados, además de que todas las infecciones cursan con un descenso de la hemoglobina por destrucción de los glóbulos rojos, por lo tanto habrá cierto grado de anemia y disminución del hematocrito. El uroanálisis por vecindad puede también presentar signos de una infección urinaria que no nos debe hacer confundir con el diagnóstico inicial que tenemos de una peritonitis. Es desde ya y mandatorio realizar hemocultivos en todos los pacientes y realizar también el nitrógeno ureico y la creatinina, como los electrolitos, funciones de la vía biliar, etcétera, como apoyos diagnósticos que necesariamente hoy en día son exámenes de rutina. Las radiografías de pie o en decúbito lateral nos mostrarán lo único cuando sospechamos de que existe una perforación de una víscera hueca, es la presencia de aire libre subdiafragmático. Las de decúbito lateral son las que detectan mejor las mínimas colecciones
de aire que podrían existir en relación con las radiografías de pie, que debe haber una mayor cuantía de aire para recién que el estudio sea positivo. La ultrasonografía, que es otro de los datos que ha cambiado desde hace mucho tiempo, y en las clases a ustedes, no sé si les han comentado, pero desde hace mucho tiempo solo se utilizaba para detectar la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal. Hoy en día la ultrasonografía también se utiliza para detectar la presencia de aire dentro de la cavidad abdominal. Y un buen médico que ha sido entrenado en ultrasonografía puede detectar la presencia de aire y ser un estudio más rápido, más económico que una placa radiográfica y por ende ser de una sensibilidad mayor. Las tomografías también son los estudios que nos podrían ayudar y que no solo servirán para el diagnóstico, sino también para el drenaje, tanto la ecografía como la tomografía y aún más todavía la resonancia. Siempre es aconsejable de que ustedes, aquí hay una lista de enfermedades de que nos pueden simular un abdomen agudo. Eso veremos el día de mañana como causas etiológicas de las enfermedades, causas abdominales y extraabdominales. Pero algo que ustedes deben tener en cuenta y siempre tomar, estar presente en su cabeza y en su profesionalidad, es de que no puede existir un diagnóstico sin antes haber elaborado una adecuada historia clínica. ¿Y a qué me refiero historia clínica adecuada? Es de que debe seguir rigurosamente el método semiológico del examen físico desde la cabeza hasta los pies. Y el encontrar una neumonía puede ser la causa de manifestaciones de dolor abdominal y por lo tanto usted estar teniendo un falso diagnóstico de peritonitis secundaria cuando el problema es extraabdominal y no requiere ninguna intervención quirúrgica. Entonces, es fundamental, y más en estos tiempos donde la población no solo se ha documentado hoy en día de cómo se tratan las enfermedades, sino que están tan susceptibles con el sector médico, que todo es negligencia. Ustedes deben en primera instancia documentarse bien a través de la historia clínica. El tener un diagnóstico de certeza ya les ayuda a ustedes a que su tratamiento va a ser el más adecuado. Lo contrario es de que nada les sirve que sepan todos los mejores tratamientos del mundo si no saben diagnosticar. ¿Me han entendido? Pronóstico de la peritonitis secundaria siempre va a depender de múltiples variables. La edad, las comorbilidades, que se las entiende como aquellas enfermedades consuntivas, ejemplo, diabetes, inmunológicas, etcétera. Duración de la contaminación es fundamental. A mayores horas de evolución, mayor consolidación del proceso infeccioso y por lo tanto un pronóstico más sombrío que va a tener el paciente. Diagnosticar y elaborar de qué tipo de gérmenes podrían estar actuando. No se tiene los gérmenes a priori, siempre los tratamientos que se dan utilizando los antibióticos son empíricos, suponiendo cuáles son, y se debería utilizar los de amplio espectro, y después está indicada la intervención quirúrgica. Aquí ya en la secundaria es fundamental la intervención quirúrgica, pero esto un poco está quedando también, no relegada, pero como una opción no de emergencia, sino a través del drenaje percutáneo. Se puede drenar primero los abscesos que se logran encontrar percutáneamente, mejorar el nivel estado metabólico y fisiológico del paciente y recién intervenirlo quirúrgicamente. Y por último, la peritonitis terciaria. Esta peritonitis terciaria se la denomina así porque es una peritonitis que siempre se presenta en la hospitalización de los pacientes y ocurre después del tratamiento de una peritonitis secundaria. ¿Cuál es la diferencia entre la secundaria y la terciaria? Que en esta hay la presencia de gérmenes causales muy raros o muy pocamente son tan patógenos que logran llevar a una peritonitis, como por ejemplo la Candida albicans, el estafilococo epidermidis, la Pseudomonas aeruginosa, que están presentes
en los ambientes hospitalarios y que si el paciente no tiene una baja inmunidad, sería excepcional encontrar una peritonitis en estos, pero cuando se tienen aquellos que están hospitalizados más tiempo, puede presentarse esta peritonitis. ¿Cuál es la fuente? A través de los catéteres. Si hay algo que el cirujano aprende desde un principio a cuidar en el paciente posoperado, es, y si ha dejado drenajes, ver que estos drenajes o catéteres se encuentran limpios, no obstruidos, y que cumplan la función para la que han sido colocados, y no sirvan más bien de un sitio de contaminación o infección. También se ha encontrado en siembra del peritoneo procedente de aquellos que han sufrido una diálisis peritoneal o también por causa de bacteremia. Otros agentes que se documentan en la bibliografía, el estafilococo coagulosa negativo, el aureus, las enterobacterias, el mycobacterium, etc. Los abscesos intraperitoneales. A través del catéter, bueno, previamente, antes de pasarnos a esto de los abscesos y hablar sobre la peritonitis terciaria, el tratamiento no solo es fundamental en cuanto a la utilización de antibióticos de amplio espectro y el drenaje o el lavado quirúrgico que se podría realizar en ellos, sino también mejorar su estado nutricional, que es fundamental. Estamos viendo que existen gérmenes que son oportunistas cuando la inmunidad baja, y si no se mejora eso en los pacientes, llegan a ser causas de defunción. En los abscesos intraperitoneales, que pueden también deberse a contaminación o infección del sitio, los gérmenes envueltos van a ser los mismos y por lo tanto van a tener casi el mismo tratamiento que los otros tipos de peritonitis. Por lo tanto, tener y conocer bien eso, queridos estudiantes. Por último, ustedes ven que el tratamiento son con antibióticos de muy amplio espectro y que viene a ser la segunda vía después de los comunes, como son las cefalosporinas, las quinolonas, etcétera, el uso de los carbapenémicos como el imipenem, el meropenem, y dejar al final el colistin, que viene a ser la única molécula antibiótica que en este momento es el único antibiótico en el arsenal terapéutico que tienen los médicos. Ya tenemos documentados, por lo menos en el Hospital Viedma, pacientes que son resistentes al colistin. Y después del colistin, y al existir múltiples resistencias a los otros, no hay otro tratamiento. Y los pacientes llegan a fallecer con infecciones. Entonces, fíjense que el colistin debería ser el arma de última utilización para todos los médicos en el tratamiento de este tipo de enfermedades. Eso sería todo, jóvenes. Si tienen alguna pregunta, por favor, estoy sujeto a escuchar. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? ¿Ninguna? ¿Han entendido todo? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, mis queridos estudiantes, como ven, las clases las llevamos dentro del tiempo posible que estamos destinados y con la finalidad de que yo quiero darles las cosas más puntuales y de mayor aprendizaje para ustedes. El día de mañana vamos a continuar con abdomen agudo, es un tema muy importante y los espero entonces, ya saben, 10 minutos antes para que sean admitidos y una vez de que se comienza la clase ya no hay opción de que ustedes puedan ingresar. Así que, por favor, espero su colaboración. ¿Listo? Está bien, doctor. Gracias. Buenas noches, que les vaya bien. Buenas noches. Buenas noches, doctor.